Estamos en la antesala de la celebración del Día de Muertos. Sabemos que para México es un día muy pero muy especial que están todos esperando. La cantante Dana nos ha sorprendido cantando dos canciones que son muy importantes y que son muy escuchadas, especialmente en estos días. Se trata nada más que las versiones de La Llorona y de Amor Eterno. Vamos a analizar cómo suena Dana interpretando estas canciones tan pero tan conocidas. Ya lo sabes, si quieres más Tecnireacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like, ya que ese pequeño gesto para ti es enorme para mí. Vamos poquito a poquito analizando qué recursos vocales, cómo es que interpretan las canciones, y vamos allá. ¡Uy! En completo directo, además que está sonando muy pero muy bonito, chicos. Empezó con una media voz prácticamente a la altura del habla, muy aireado, muy sentido. Me gusta también la puesta en escena, ese mantón que tiene tan bonito sobre la cabeza, y me gusta por supuesto el sonido del mariachi, que qué se puede decir, es un completo espectáculo. Ya de solo sentir la entrada con el mariachi ya se te ponen los pelos de punta. Fíjate cómo va variando la colocación. Huipil llevaba Llorona. Varían los volúmenes de la voz, varía la colocación, porque por momentos hace una voz de cabeza muy aireada, es una breathy voice allí, especialmente en la I, le da como más suavidad, pero va como meciéndose, ¿no? En las notas. La verdad es que se controla muchísimo en el volumen, no le interesa la estridencia, le interesa ir llevando y meciéndose en la canción para que sea un poco más suave, ¿no? Porque aquí hay diferentes maneras de interpretar estas mismas frases que está haciendo ahora Dana, ¿no? En el caso de ella intenta no darle demasiada potencia, intenta ir llevándola como deslizándose entre volúmenes, subiendo y bajando, y darle como ese hilo conductor a todas las dinámicas vocales que está implementando en este momento en la voz. Tiene un vibrato completamente exquisito. La verdad es que está sonando maravillosamente bien, en riguroso directo. Aquí no hay engaño, no hay trampa. Así es como suena su voz, y suena pues muy bonita, chicos. Ay de mí, Llorona, Llorona, es casi que no se escucha cuando va a lo aireado. Va justamente jugando con esos volúmenes y con ese cierre cordal para que no suene demasiado estridente, ¿no? Le va dando como una dulzura a la voz, como una suavidad a la voz. Llorona, no. Fíjate que es muy interna, porque es una nota muy alta. Es un re de la quinta octava, súper interna le está haciendo para justamente conservar esos tonos medios de la voz, esos armónicos tan bonitos que tiene la voz, sin llegar a gritar la canción, ¿no? A mí por lo menos me agrada, porque en ningún momento me sobresalta. Es decir, es bonita la interpretación. Desde el principio hasta ahora ha sido muy bonita, muy correcta la interpretación. Fíjate cómo cambió. La única parte, digamos, más al forte, que tampoco ha sido demasiado fuerte, ha sido la O final, y lo va a unir con otra canción. A ver, vamos a ver. Amor Eterno, bueno, ya saben, chicos, a mí las versiones que más me gustan de Amor Eterno, por supuesto, son las de Juan Gabriel, seguido de Rocío Dúrcal. Es una canción muy difícil de escuchar para mí, tremendamente difícil, porque generalmente pues me produce mucha tristeza, ¿no? Yo intento siempre no escuchar esta canción, pero realmente me lo han pedido muchísimo a través de TikTok. El equipo ha visto que han pedido muchísimo esta interpretación de Dana y la vamos a escuchar, ¿no?
suave. Me gusta no solamente a nivel vocal, porque la está haciendo tremendamente suave, reposada, sentida, sino también lo que estoy viendo en escena, ¿no? El vestuario es hermoso, las luces en el fondo son hermosas y su cara, ¿no? Los gestos al cantar la canción. Está respetando muchísimo esta canción. Fíjate que cierra los ojos, constantemente está con los ojos cerrados, está como intentando concentrarse en lo que quiere decir. Cuando un cantante cierra los ojos es como si cerrara las ventanas al mundo, ¿no? Aunque esté rodeado de gente, intenta meterse como en su propio mundo para concentrarse y realmente cantarlo como si nadie te estuviera mirando, ¿no? Dana, sin lugar a dudas, es una de las mejores voces mexicanas, chicos, de la actualidad, ¿no? Fíjate la I qué bien colocada está. Ella además tiene muy buen manejo del micrófono, se lo aleja, se lo acerca. Cuando uno hace playback, chicos, te lo acercas o te lo alejas y el sonido va a ser exactamente igual, porque es un playback. En el caso del vivo te das cuenta porque hay una razón física que cuando tú te acercas al micrófono se escucha más la voz y cuando tú te lo alejas se escucha el alejarse el micrófono, el sonido cambia completamente. De esa manera tú te das cuenta que el cantante está haciendo también un vivo, ¿no? En este caso es muy notorio que está haciendo un vivo, pero es un vivo con un nivel de precisión muy bueno, buenísimo. Pues siempre estoy pensando en el ayer. El vibrato, la colocación, el timbre vocal, es buenísima, tiene un color de voz precioso. Jugó un poquito con el tempo en este caso. Me está sorprendiendo mucho, chicos, pero muchísimo, porque le está cantando espectacular. ¡Qué ricura! Mira, fíjate que una cosa que tengo que rescatar, que yo generalmente cuando escucho estas canciones, tanto La Llorona como Amor Eterno, más Amor Eterno, pues soy muy crítica cuando escucho estas canciones porque no consigo que me llegue tanto como cuando lo escucho con Juan Gabriel, ¿no? Entonces, ese sentimiento que a mí me produce Juan Gabriel con esa voz con dolor, esa voz rota, esa voz quebrada, digamos, no me lo dan otros artistas, pero he de reconocer que Dana lo está haciendo tremendamente bien. Me gusta muchísimo. La verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estaré mirando. De todo lo que ha cantado en este momento, lo único que me ha descuadrado es el melisma por demás. El melisma moderno, cuando a mi parecer y a mi oído, ¿no? Esto es una cuestión personal, a ti te puede encantar y a mí no. Pero ese melisma por demás, esos rizos que ha hecho con la voz por demás, me parece que no le iban. Cuando escucho cosas que están fuera de lo que yo pienso que va a suceder, me desconectan de la canción. Me gusta a mí cuando se canta más simple. Y menos es más, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es simplemente por ese dibujo que ha hecho ahí del melisma. Aquí lo que ha hecho es una breathy voice para darle más suavidad. Amor eterno. ¿Ves? Más aire. Los melismas son claros, eso sí, tiene melismas muy claros, es muy ágil, tiene una laringe bastante ligera, por lo cual hace melismas que son bien marcaditos. Ha preferido hacer una I con aireada para seguir, muy suave, en vez de para seguir. A plena voz prefirió hacerlo de esta manera y queda más suave, ¿no? Es hermosa la canción. De lo que va de la canción, la ha cantado muy bien, chicos. Si te fijas,
fijas en los momentos que intenta no cantarlo tanto, sino más bien pues recitarlo, hablarlo, darle como más aire a la voz, es cuando más uno siente la melodía y la profundidad de la letra, ¿no? Por ti es muy interna. Muchos cantantes intentan como dar más columna de aire allí para que suene como más fuerte, con un sonido agudo, y esto de lo contrario, ¿no? Es como pensar el sonido más en chiquito para que suene así tan pequeño, tan bonito. Esta es la única parte donde ella ha sacado el forte, una mejor proyección, un anclaje más claro, más notorio, inclusive corporal, con un vibrato bien marcado. Tiene un vibrato exquisito, precioso el vibrato que tiene, y el timbre vocal, lo vuelvo a decir, el sonido de la voz es hermoso, chicos. Aquí, ¿ves? No lo puedo evitar, lo tengo que decir, chico, aquí, en este tipo de riffs, esto me hace desconectar, por lo menos a mí. Esto es una cuestión personal, esto no significa que a mí no me guste la cantante o que le tenga envidia o todas las cosas que pueden llegar a pensar. Es una cuestión de gustos, y a mí los firuletes en una canción como Amor Eterno, pues no me gustan, y pienso que menos es más en estos casos. Si no lo hubiera hecho eso, para mí, por lo menos a mi oído, hubiera sonado completamente perfecta. Tú eres el amor, el cual yo tengo, el más triste recuerdo de tú. Ya la canción es hermosa de por sí, no necesita más, porque la melodía es una locura de bonita. Esto es importante, el silencio y hacer que la gente espere por ¿cómo? Eso sí que es muy bonito y muy importante. Mira, fíjate el cómo, es súper interno y es hermoso al oído. Bueno, ha hecho menos riff, ha hecho menos rizos. Si te fijas, toda esta parte va como increciendo, ¿no? Necesita más energía, inclusive si la ves, como se agacha, la apertura de la boca mucho más completa, va cambiando corporalmente a medida que va increciendo la voz. Vuelve a desaparecer. Amor eterno. Tarde o temprano, ¿ves? Como más hablado. Contigo para seguir amando. Fíjate, si te fijas la I, para seguir, es una E. Dice la I, pero la boca está diferente, no es horizontal. Ir. Fíjate cuando hace la I y por eso sale tan bien colocada. Es hermosa, que no puedo decir, esta canción es una locura. Los violines me matan. Aquí ha hecho una modificación, una variación y ha quedado muy, muy, muy bonita por arriba. Esto sí ha quedado muy bonito, pero son notas lisas, sin ningún tipo de risito, ¿no? Siguiendo más o menos la melodía de los violines, ¿no? Termina, cierra. ¡Oh! Muy bonito, chicos. Me lo han pedido tantísimo que decidimos pues reaccionarlo, porque la verdad es que lo ha hecho muy, pero muy, pero muy bien, y ya el resto es cuestión de gustos personales, pero a mí me parece que Dana es una de las mejores voces que ha dado México, que se la tendría que valorar mucho más como cantante, porque realmente es
muy buena cantante. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Cómo van a pasar el Día de Muertos? Me lo dejan aquí en los comentarios. Ya están preparados, ya tienen sus altares preparados. Me lo cuentan que lo vamos a estar leyendo. Un besito para todos, ya lo saben, suscríbete al canal y regálame ese like si quieres más Tecni Reacciones como la que acabas de ver.